Buen día, Emmanuel Faith. Espero que hayan tenido una buena celebración del Día de Acción de Gracias. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, soy el pastor encargado de los servicios en español aquí en nuestra iglesia y quiero darles una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar una nueva serie basada en el libro de Ruth. Es un pequeño libro de 4 capítulos que está en el Antiguo Testamento. Así es de que les invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Ruth capítulo 1. Pero antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén, amén. Hoy quiero comenzar por comentar que este libro que vamos a estudiar es el relato de una fascinante historia ocurrida unos 1000 años antes de Cristo, o sea, hace unos 3000 años atrás. La historia del libro de Ruth es la historia de una mujer que luchó con Dios mientras atravesaba por una temporada muy oscura, a very dark season. La mujer se llamaba, la mujer de la que estamos a punto de comenzar a hablar, no se llamaba Ruth, curiosamente se llamaba Noemí. Ruth es también un personaje de esta historia, pero el libro se centra en la persona de Noemí. Aun cuando el libro lleva el título de Ruth, este libro se trata sobre la historia de su suegra Noemí. Y el narrador escribe todo sobre ella, escribe todo sobre su familia, sus experiencias y algunos eventos que se relacionan con ella. De hecho, en los primeros versos de este libro no parece que sea el caso que Noemí sea la protagonista. Parece más bien que la historia se trata de su esposo o de su familia, pero pronto Noemí se convierte en el foco de la historia. Para empezar, el primer verso nos menciona en esta historia que se desarrolló precisamente en el tiempo de los jueces. Fue en el tiempo de los jueces, esto es después del tiempo de Josué, un hombre que llevó al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida, que Dios se encargó de llamar a diferentes líderes o jueces para guiar al pueblo de Israel. En esa temporada es donde sucedió la historia de Noemí. Desafortunadamente, en ese tiempo, cada vez que un juez moría, o cada vez que uno de estos líderes fallecía, los israelitas se apartaban de Dios y sufrían terribles consecuencias. Era hasta que Dios levantaba un nuevo juez que el pueblo volvía al Señor, pero de nuevo el juez moría y entonces de nuevo el pueblo de Israel se alejaba del Señor. Esta fue una historia de 400 años. Por 400 años el pueblo de Israel está buscando a Dios bajo el liderazgo de un juez y no buscando a Dios cuando no hay liderazgo en la nación. En otras palabras, cuando no había liderazgo, cuando no había visión, cuando cada quien hacía lo que quería, el pueblo se alejaba de su misión de honrar a Dios. Y como consecuencia les tocaba sufrir. Sufrían conquistas de otros pueblos, sufrían guerras y sufrían hambrunas. En los tiempos de Noemí y su familia hubo una terrible hambruna. En Ruth capítulo 1 versículo 1 el autor, que probablemente fue el profeta Samuel, menciona que debido a esta gran hambruna que había en la tierra de Judá, un hombre de Belén de Judá llamado Elimelech emigró a la tierra de Moab junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. En otras palabras, la familia de Noemí fue una familia de inmigrantes. Fue una familia que salió de la ciudad de Belén, que significa, dicho sea de paso, literalmente Belén significa casa de pan. Y a causa de la falta de liderazgo, esta familia tuvo que ir a buscar el pan a tierras paganas en la tierra de Moab. Y es que si una lección podemos aprender de esta historia
simplemente por cómo inicia, es que como Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía y perece. Donde no hay liderazgo, la gente sufre. En el tiempo de Noemí no había liderazgo, no había visión. Y debido a ello, su familia y la nación entera de Israel estaba sufriendo. Y en el caso de la familia de Noemí, el hambre los llevó a emigrar. Ustedes y yo sabemos que ser inmigrantes no es fácil. Being an immigrant is not easy. Como inmigrantes muchas veces enfrentamos las barreras del idioma. Muchas veces no conocemos la cultura. Nos vienen episodios de nostalgia y lidiamos con la sensación de que estamos fuera de nuestro ambiente, de nuestro contexto, de nuestro hogar. Y todo esto provoca que un alto porcentaje de personas que emigran experimenten depresión. ¿Sabes? Hay muchos emigrantes que experimentan esta clase de problema, de situación emocional y mental. Many immigrants experience depression. Sobre todo cuando las cosas no salen como uno las esperaba. Y ese definitivamente fue el caso de Noemí. La familia de Noemí salió buscando una mejor vida en Moab. Pero mira lo que dice el versículo 3. Pero murió Elimelech. Murió el esposo de Noemí. Y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos eventualmente crecieron y se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Entonces las cosas no salieron como Noemí las esperaba. Definitivamente las cosas no salieron como Elimelech esperaba. Elimelech murió. Murió el hombre del hogar. Y sus hijos no tuvieron más opción que madurar rápido y trabajar muy fuerte desde muy jóvenes para mantener a su familia. Eventualmente se casaron y la vida siguió. Hasta aquí, con todo y las dificultades, la familia de Noemí parecía una familia un tanto normal. Pero la tragedia volvió a su vida, versículo 4. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda sin hijos. Como puedes ver, la historia ha dado un giro completamente inesperado. En los 10 años que vivió como extranjera en Moab, Noemí lo perdió absolutamente todo. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió su futuro y la gloria de su familia, pues sus hijos no alcanzaron a darle descendencia. En los primeros 5 versículos de este libro, la muerte borra de una manera sorpresiva todos los hombres de esta escena, dejando atrás no solamente a una, sino a 3 mujeres viudas sin descendencia. Pero por lo menos las jóvenes Ruth y Orfa tenían la opción de regresar a sus hogares y ser abrazadas de nuevo por su familia. Pero no era el caso de Noemí. Noemí lo perdió absolutamente todo. Naomi lost everything. Y en una cultura muy centrada en los hombres, la cual le atribuía el valor a una mujer en base a las relaciones que esta mujer tuviera con otros hombres, Noemí se quedó sin nadie y sin nada. En los últimos días, en gran parte por mi estudio de este libro, Yemima y yo hemos tenido conversaciones acerca de cómo podría ser su vida cuando yo muera. Esto es muy real. Hombres casados, escuchen bien. ¿Sabían ustedes que en cada 9 de cada 10 matrimonios
que en 9 de cada 10 matrimonios son los hombres los que mueren primero. Mujeres casadas, ¿sabían que el 75% de ustedes vivirán por lo menos 10 años más que sus esposos si son de la misma edad? Y si su esposo es más adulto que ustedes, entonces súmenle a esos 10 años la diferencia. Ahora, si ese es el caso, ¿cómo se van a mantener? Si ese es el caso, ¿cómo van a vivir? Aún en estos tiempos. Eso debe de ser algo en lo que debemos de pensar. Esto es muy real. Yo no quiero que mi esposa quede vulnerable cuando yo no esté. Y si ustedes no conocían a mi familia, aquí está mi familia, en esa foto donde estoy un poquito más gordito que ahora. Como pueden ver, tengo 2 hijas. Una tiene 24 años, otra está a punto de cumplir 22 años. Y me invertí en mis hijas para que ellas pudieran salir adelante sin la ayuda de nadie. Esa fue la meta desde el principio. Y esa es una bendición que creo yo que tenemos hoy. Lamentablemente muchos de nosotros no pensamos en eso y no tomamos ventajas de las oportunidades que tenemos al vivir en un país como este, en donde ya seas hombre o mujer, puedes salir adelante con tus méritos personales. Pensamos que todavía vivimos en el rancho, pero ya no es así. Es más, a lo mejor el rancho del que viniste ya no existe. La sociedad en la que estamos ahora requiere, exige que las mujeres sean luchonas, que las mujeres sean trabajadoras, que las mujeres sean emprendedoras, que las mujeres se eduquen, que las mujeres salgan adelante. Es importantísimo. Cuando Dios me dio hijas, yo me di cuenta que no podía ser negligente con su educación. Ellas no tenían opción. Su trabajo era estudiar y sacar buenas notas. Esa era su chamba, eso es lo que ellas hacían. Ahora tú no tienes que hacer lo mismo que yo solamente te voy a platicar mi experiencia, solamente te voy a platicar cuál fue mi acercamiento a esta situación en la que jamás me vi, porque yo me veía después de 2 años de estar casado con un hijo varón y después de 5 años de estar casado con un segundo hijo varón, y ahí tienes, no hay varones. A los 17 años de edad, mis 2 hijas comenzaron a trabajar. No tuvieron opción porque no nacieron ricas. Y porque tenían que aprender lo que cuesta ganarse unos dólares. Sus carritos, los 2, ellas se los compraron. Y dicho sea de paso, desde chiquillas, ellas sabían que no novios, sino hasta los 17 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezaran a trabajar. Yo no les voy a andar pagando las palomitas y la soda del cine a los novios. Pero lo más importante de todo es que ni el estudio, ni el trabajo, ni los novios se iban a convertir en una excusa para ellas de buscar a Dios, de amar a la iglesia del Señor y de servir a los demás. No excusa. Como padre de 2 niñas, no me tomó mucho para darme cuenta que no podía darme el lujo de no estar presente en sus vidas. No me podía dar ese lujo. Ellas tenían que ver a un hombre que ama a Dios, que ama a su esposa y que protege a su familia y que tiene visión. Ellas lo tenían que ver para que cuando llegara el momento de empezarse siquiera a fijar en alguien, se fijaran en alguien mejor que yo. Y gracias a Dios pronto ya se me va a acabar esa chamba. Ya unos cuantos mesecitos.
Pero ahora va a seguir a aprender a ser abuelo. Y esa va a ser otra historia. En el caso de Noemí, debido a su contexto cultural, su vida se había terminado. Escúchame bien, su vida se había terminado. Ya no había nada más que contar. Este libro podría haberse terminado en 5 versículos. Sin embargo, irónicamente, aquí es donde la verdadera historia de Noemí comienza. Aquí es donde se prepara el escenario para que veamos el valor que tienen las mujeres delante de Dios. Si tú nunca te has sentido valorada, déjame decirte el día de hoy, mujer, no hay nada menos en ti de lo que hay en un hombre. Fuiste creada a la imagen y a la semejanza de Dios. Un valor que desde la perspectiva de Dios es exactamente el mismo que tienen los hombres, ni más y ni menos. Y a lo mejor algunos de los hombres ya están pensando aquí, híjole, pues como que vine al servicio equivocado. Están empoderando a mi mujer mucho, bastante, exactamente. El libro de Ruth no es un libro de los héroes masculinos. El libro de Ruth es el libro de mujeres que se atreven a creerle a Dios. Y es en ese escenario donde podemos entonces comparar a Noemí con el legendario Job. El hombre del que todos hablamos, que sufrió y fue capaz de decir: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. He aquí, tú tienes a una Noemí. Noemí estaba a punto de convertirse en la versión femenina de Job. Y son historias como las de Job y las de Noemí en las Escrituras que nos muestran que la gracia de Dios brilla más en la oscuridad, que la misericordia de Dios se hace presente en los momentos más oscuros y tenebrosos de nuestras vidas. Mis hermanos, aún nuestro sufrimiento Dios lo quiere y lo puede usar para sus propósitos. Esta es una poderosa verdad que la iglesia de hoy necesita tener en cuenta. Eso es lo que tú y yo necesitamos considerar como seguidores de Cristo Jesús. Por alguna razón se nos ha vendido una idea de que una vez que aceptes a Jesús, todo en tu vida va a estar perfecto. Pero no es así. Déjame decirte algo muy claro. No hay literatura más realista y honesta con respecto a lo difícil, a lo dura, a lo caótica que puede ser la vida que las Escrituras, que la Biblia. La vida es difícil, es dura y las Escrituras lo afirman. Por eso tenemos que enfrentar las dificultades, tenemos que enfrentar las pérdidas, tenemos que enfrentar el quebrantamiento de la vida con fe. Di conmigo fe. Una palabra tan cortita pero tan importante. Tú y yo pertenecemos al reino de la fe. Y eso significa que confiamos en los planes de Dios a pesar de nuestras difíciles, dificultosas y dolorosas circunstancias. Y aun cuando busquemos respuestas, tenemos que aprender a sobrevivir sin ellas, porque Dios no nos va a responder a todas nuestras incógnitas. Vamos a tener que continuar caminando. Vamos a tener que continuar avanzando, teniendo en cuenta que en Dios tenemos a un fiel compañero aún en medio de nuestro dolor.
El sufrimiento se convierte como en un lugar sagrado para los hijos y para las hijas de Dios. Un lugar en el que te encuentras con Dios. Un lugar en el que Dios se encuentra con sus hijas y sus hijos. Donde la fe lucha por sobrevivir y la bondad de Dios, muchas veces, aunque es cuestionada, es lo único que nos queda. Contar las bendiciones pasadas de Dios y recordarnos que Dios es bueno. Sufrimiento muchas veces nos conduce hacia la oscuridad. El sufrimiento nos va a conducir hacia la duda y la desesperación. Nos va a conducir a lugares a los que nunca iríamos por elección propia, a los que nunca iríamos por nuestra propia decisión. Lugares en los cuales Dios nos quiere mostrar su poder. Y hasta este momento Noemí ha experimentado una hambruna. Hasta este momento Noemí ha experimentado una inmigración. Hasta este momento Noemí ha perdido a su esposo, ha sufrido la pérdida de sus 2 hijos. Pero la pregunta no es ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? La pregunta de Noemí pareciera más bien ser ¿para qué? Si soy honesto, creo que una de mis limitaciones en el ministerio es que no me ha tocado sufrir mucho. Cierto, no he tenido todo lo que he querido. Muchas veces las cosas no han salido como yo he querido. He hecho mis berrinchitos por esto o por lo otro. Pero honestamente no me ha tocado a mí sufrir mucho. Y mi deseo es que cuando llegue el momento, porque va a llegar, aquellos que han sufrido saben a lo que me refiero. Cuando llegue el momento de sufrir, mi deseo es que le pueda preguntar a Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en todo esto? ¿Cómo quieres mostrar tu gloria en esta terrible oscuridad? Ese es mi deseo, pero honestamente no sé si lo voy a poder hacer. Porque muchas son las veces en las que por cuestiones tontas le he preguntado a Dios ¿por qué? Y no ¿para qué? Ahora Noemí, no le preguntó a Dios por qué. Noemí actuó con decisión. Mira lo que dice el versículo 6. Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerles de alimento. Noemí actuó con decisión porque reconoció que solamente en Dios estaba su provisión, que no estaba en Elimelech, que no estaba en Maglión y Quilión, que su provisión venía del Señor. Pero cuántas veces pensamos así, pensamos que es nuestro trabajo, pensamos que es nuestro negocio, pensamos que es nuestro marido, pensamos que es alguien más. Y eso le permitió ofrecer amor aún en el momento de mayor desesperación en su vida. Y eso somos retados tú y yo el día de hoy, a ofrecer amor aún cuando nos sintamos desamparados. Offer love even when you feel helpless. Cuando Noemí y sus nueras salieron de Moab, llegaron juntas al camino que les iba a llevar de regreso a la tierra de Judá. Y allí Noemí sorpresivamente les dijo a sus 2 nueras: miran, vuelvan cada una a la casa de su familia, vuelvan a la casa de su madre, vuelvan con su padre. Y luego les dijo en el versículo 8 que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Esta mujer no está amargada. Hay mucho dolor, hay mucha desilusión. A lo mejor hay mucha frustración.
pero es una mujer que tiene buenos deseos hacia sus nueras. En su desesperación, Noemí les ofreció amor a sus nueras. ¿Cuántas suegras quieren a sus nueras? Déjenme muevo la pregunta. ¿Cuántas nueras quieren a sus suegras? Ni un amén. Luego los hombres les damos carrilla a ustedes, pero ustedes parece que están en las mismas que nosotros. En su desesperación, Noemí les ofreció amor a sus nueras y les dijo que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Y luego las besó. Pero ellas comenzaron a llorar y le respondieron que no la iban a dejar. Mas Noemí les insistió asegurándoles que ellas tendrían la oportunidad de rehacer su vida, que ellas eran jóvenes todavía, que iban a poder encontrar a un buen esposo y que todo estaría bien para ellas. Ella por su lado no quería y sabía que no tenía nada que ofrecerles, solo su dolor. El dolor y la amargura que le había causado el Señor. Y después de volver a llorar, Orfa se despidió de Noemí con un beso. Pero la escritura nos dice que Ruth se aferró a ella, se colgó de ella, no la soltó. Y Noemí entonces le tuvo que haber dicho al oído: mira, tu cuñada ya se está yendo de regreso a su pueblo y a sus dioses, vete tú con ella. Y la razón por la que Noemí estaba enviando a sus nueras a que se fueran es porque ella no quería mantenerlas atadas al compromiso que ellas hicieron con su familia, con sus esposos. Y ella les extendió compasión aun cuando se sentía derrotada. Yo no quiero que ustedes tengan la misma vida que yo estoy teniendo. ¿Cuántos padres piensan así? Muchas veces nosotros lo único que queremos es que nuestros hijos tengan la misma vida que nosotros estamos teniendo. Así como yo sufrí, a ti te toca también sufrir a ti. Tú y yo tenemos que extender compasión aun cuando te sientas derrotado. Extend compassion even when you feel defeated. A todo esto Ruth respondió a Noemí que no le insistiera que la abandonara o que se separara de ella. Y luego le dijo en el versículo 16: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta escritura antes? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Luego dice el versículo 17: moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Your people will be my people and your God will be my God. Y esto pone en evidencia que Ruth tenía una relación con Dios, que ella no estaba dispuesta a volver a la vida de idolatría que tenía antes de conocer a esta familia israelita que adoraba al Dios verdadero, a Yahweh. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarle, no le insistió más y Noemí le permitió acompañarla. Noemí pudo haber rechazado el ofrecimiento de Ruth. Sin embargo, decidió responderle a Ruth con lealtad a pesar de sentirse abandonada. Y tú y yo así tenemos que vivir, mostrando lealtad aun cuando nos sentimos abandonados. Show loyalty even when you feel abandoned. Noemí le fue leal a Ruth. Y le fue leal porque Ruth no solamente le había mostrado lealtad a ella,
sino que también Ruth le había mostrado amor y Ruth le había mostrado compasión, las cualidades que hasta ahorita solamente hemos celebrado y hemos observado en la vida de Noemí. Algo muy especial está sucediendo aquí. De repente nos empezamos a dar cuenta que Ruth está actuando de la misma manera que su suegra Noemí. Ruth la moabita, la que creció entre los dioses paganos, incluyendo dioses que exigían el sacrificio de bebés. Esta mujer ahora está dispuesta a seguir al Dios creador de los cielos y de la tierra, y no va a volver atrás. La pregunta es: ¿cómo es que la actitud y el carácter de Ruth, tan sorprendentemente en un instante, parecen tan similares? Parece tan similar al de Noemí. Bueno, porque Noemí era una discipuladora. Di conmigo, discipuladora. Eso es lo que era Noemí. Ella era una discipuladora. Noemí se había multiplicado en Ruth. No sabemos de esos 10 años por cuánto tiempo Noemí se invirtió en Ruth. Ponle que sean 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. No sabemos cuánto, pero Noemí se estuvo invirtiendo en la vida de esta joven. Noemí se atrevió a invitar a Ruth a su vida. Noemí se atrevió a que Ruth viera cómo ella vivía, cómo ella actuaba. Noemí permitió que Ruth la mirara en su luto, para que cuando llegara el momento en el que Ruth iba a hacer luto, supiera cómo hacerlo de una manera que honrara a Dios. Al parecer Ruth había sido una excelente aprendiz de Noemí. Mi pregunta para ti el día de hoy, sobre todo si eres mujer, es: ¿de quién estás aprendiendo? ¿Cuáles son esas mujeres sabias de quién estás aprendiendo? Algunos de nosotros no tuvimos la mejor enseñanza en nuestros hogares. Dios se ha puesto en esta familia, y tal vez hay mujeres cuando se reúnen en su comunidad, en sus grupos, donde pueden aprender de otras mujeres que han caminado con Dios más que ustedes, cómo honrar y vivir para el Señor. Tal vez hasta este momento Noemí todavía no lo había notado. Pero al parecer Ruth lo estaba escuchando todo, y Ruth lo estaba observando todo. Y ahora que es el momento de actuar, Ruth está actuando con amor, Ruth está actuando con compasión, y Ruth está actuando con lealtad, porque había aprendido de su suegra. Y entonces las dos siguieron caminando hasta llegar a Belén. Y apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Toda la gente las vio llegar y empezaron a preguntarse: ¿no es esta Noemí? Todas las mujeres del pueblo empezaron a preguntarse: ¿no es esta la mujer de Elimelech? ¿No es esta la mamá de Mahlón y Quilión? ¿No es esta la mujer que se fue con tantas esperanzas de ir a lograr el sueño moabita, y ahora está aquí de regreso en el pueblo sin nada? Sin nadie. Hoy a lo mejor tú estás pensando, porque tú sabes, en este tiempo así es como pensamos, la cultura es muy diferente. Pastor, se equivocó, porque ella llegó con Ruth. Ruth era invisible en esa cultura. Era invisible en esa cultura judía porque era extranjera. Era invisible en esa cultura porque era mujer.
Era invisible en esa cultura porque era viuda. Era invisible en esa cultura porque estaba relacionada con ningún hombre judío. Era invisible. Tú no eres invisible. Delante de Dios no eres invisible. Y mujer, te animo a que empieces a verte como Dios te ve. Que empieces a considerarte como Dios te considera. Vivimos en una cultura en donde hay tremendas oportunidades para ti. Si tú lo que quieres es estar con tus hijos, lavar la ropa, cocinar para que llegue el talibán y darle de comer y quitarle las botas y darle este beso en la manita y toda la historia y servirle y funcionarle como un objeto, esa es tu decisión. Pero si no, no tienes por qué. Porque estás en otra cultura. Tal vez tienes que chambear. Y el marido no te deja porque te quiere controlar. Y el marido no te deja porque te quiere manipular. El marido no te deja porque piensa de ti que eres menos que él. Pero te digo una cosa, Jemima por mucho tiempo ganó más dinero que yo. Siempre he dicho, ella es una mujer, una persona más inteligente que yo. Además vivimos en los Estados Unidos de América. ¿Cuántas familias pueden subsistir con solamente un salario? Pues las riquillas. ¿Eres riquilla? ¿Eres riquillo? Yo les estoy hablando como les hablo a mis hijas. Si no eres riquilla, péguele. 17 años, Chick-fil-A, órale. ¿Quiere universidad? Tiene que costearle. Tienes que entrarle. No eres riquilla, vives en los Estados Unidos. No tienes que preocuparte por dónde vas a vivir. No tienes que preocuparte por tener tus comidas. No tienes que preocuparte por la ropa que vas a tener. Ay, pero si te gustan las cosas lindas y chulas y carísimas, esa te va a tocar comprarla a ti. Órale. Nunca me salieron, pero me imagino que a muchas personas, a muchas parejas les sale la hija que es que yo me voy a casar. ¿Y eso qué? Si ahorita no te alcanza de soltera, imagínate casada y con 3, 4 hijos. Yo entiendo que va a haber temporadas donde hay bebés y donde se tienen que agarrar breaks y toda la historia. Y si no tienes que trabajar, que no trabajes. Pero cuando hay chamba y hay necesidad, ¿qué estás esperando? Ya se armaron los problemas en el hogar, tal vez. Ruth era invisible, pero ella no decidió vivir como una mujer invisible. Y ella no iba a criar una siguiente generación que viviera así por el resto de su existencia. Tú y yo ya lo tenemos, seamos mujeres o hombres, somos inmigrantes. ¿Qué se siente ser un inmigrante en este país? A veces no se siente a todo dar. Imagínense, hombres, cómo se siente ser mujer. Cuando que hombres como tú y como yo no las vemos con el potencial que tienen. Les decimos, mija, ¿sabes qué? Tú eres mejor con las finanzas que yo, te puedes encargar. Tú imagínate nada más. Tú piensas, ay, la humillación. No es humillación, eso es ser vivillo. Eso es ser vivillo. Tenemos esa oportunidad en esta cultura. No estamos como en los tiempos de Ruth. Al parecer, la desgracia de Noemí era bastante evidente para los demás. No va a poder salir adelante. Su vida está destruida.
Aún con la compañía de Ruth, Noemí reconoció delante de los habitantes de Belén que estaba atravesando por una temporada muy oscura. Por eso les dijo: ya no me llamen Noemí, respondió ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Versículo 21: me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya no me llamen Noemí, ya no me digan de esa manera. Si se me ha afligido, si el Señor me ha afligido, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así dice, fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Así llegaron. Pastor, se puso muy feminista el día de hoy. Llámale como quieras. Llámale como quieras. Hace 24 años el Señor me retó con mi primera hija y no sabía qué iba a hacer. El día de hoy te puedo decir que la mejor inversión que pude hacer con mi vida fue invertirme en mis hijas como mis discípulos. Siempre le he dado el honor a mi esposa, que merece de haberme acompañado y de haber iniciado el ministerio conmigo. Pero digo una cosa, mis dos hijas han sido parte de ello. Nunca me han dejado. A ellas siempre les pregunto cómo me fue en mi sermón, cómo ven el ministerio, qué piensan de esta situación. Siempre tienen algo que decir y ¿sabes qué? Me sorprenden. Así es como Ruth llegó a Belén, como Noemí llegó a Belén. A pesar de que Ruth era casi invisible para los demás en Belén por ser una extranjera, estoy seguro que para Noemí fue de gran bendición no estar sola. Pues no hay nada peor que enfrentar el sufrimiento en soledad. No hay nada peor. Ahora, hasta este momento no pensamos en estas dos mujeres en términos de misión, ni imaginamos que Dios las está usando para propósitos vitales del reino, porque está la historia de Noemí en la Biblia. Todavía no lo ves, pero lo vas a ver esta Navidad, lo vas a ver. Porque ellas tienen un aliado. Dios es el aliado de estas dos mujeres y le van a dar la vuelta a la situación. Le van a dar la vuelta a la historia misma. A pesar de ser personas con tanto necesidad y con tanto sufrimiento, ellas surgen como que quienes tienen muchísimo que ofrecer. De hecho, los propósitos de Dios para la humanidad vienen y recaen sobre los hombros de estas dos mujeres. En un mundo en donde nadie cree en ellas, Noemí, déjame te platico el final de la historia para que nos vayamos enamorando. Termina abrazando a un bebé. Y ese bebé se llama Obed, el abuelo del rey David. Y el rey David es el padre, es la descendencia, la cabeza de la descendencia del rey Jesús. Y tú estás pensando, caray, entonces Noemí sí podía tener hijos. No, ni siquiera era su hijo. El hijo era de Ruth, la invisible, la que todos pensaban que no valía, que no importaba, que no podía hacer nada. Así es de que mis hermanas, que pues no se me achicopalen, vamos para adelante. Estoy aquí para amarlas, respetarlas y siempre darles ánimo a ustedes. Dios me las bendiga, Dios me las guarde.